Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Geraldine Cuartas, estudiante de licenciatura en idiomas con énfasis en inglés. Y el día de hoy les voy a mostrar el micrositio de la práctica educativa y pedagógica. Ya nos encontramos aquí en este. Lo primero que vamos a encontrar es entonces un video de bienvenida donde se nos explica un poco de qué es la práctica pedagógica. También vamos a encontrar una carta de presentación, la cual es la carta que llevamos a ese lugar de práctica presentándonos sobre qué práctica vamos a realizar allí y es la universidad quien la debe diligenciar. Luego entonces pasamos a unos documentos que son de obligatoria lectura para poder desarrollar esa práctica. En primer lugar tenemos los lineamientos, que es este documento que les voy a mostrar acá. Es un poco extenso, pero en él, en resumen, ¿qué vamos a encontrar? Primero entonces vamos a encontrar esos referentes normativos que son las leyes que hay en nuestro país, que son las cuales se permite mostrar cuál es la mejor manera para realizar la práctica. También entonces encontramos algunos principios. Esos principios entonces son como algunos valores que como docentes en formación necesitamos tener, como por ejemplo ser integrales, estar dispuestos al diálogo, que entender que lo más importante es la protección al menor, el respeto por las diferencias, entre otros. También en estos lineamientos vamos a encontrar un documento que es este mismo que tenemos acá, que es el reglamento de práctica. En este reglamento vamos a encontrar nuestros derechos, nuestros deberes a la hora de realizar la práctica. También entonces en los lineamientos se nos muestra algunas definiciones, como por ejemplo qué es un curso metodológico, que es ese curso que es teórico práctico, donde también se va como algunas herramientas que se deben adquirir antes de realizar la práctica en un sitio, y también cuando es un curso práctico, que es este curso donde ya se debe saber actuar y poner en práctica todo lo que se ha aprendido en los diferentes cursos. También entonces en este documento de lineamientos vamos a encontrar la ruta de práctica, que esta cuál es de observación participante, intervención e investigación. Entonces aquí se nos viene hablando sobre esa ruta. La primera, que es observación participante, son algunos cursos que debemos ver donde simplemente lo que vamos a hacer es observar algunos entornos virtuales que nos van a poder permitir aprender cómo debemos actuar en nuestras prácticas en sitio, la cual entonces ya sería en intervención, que es cuando ya recurrimos a un sitio, a una institución educativa, a poner en práctica todo lo que ya hemos aprendido en los diferentes cursos ya anteriormente vistos. Y la investigación, que también se realiza en sitio, pero entonces va un poco más allá de cómo yo puedo observar ciertos comportamientos, ciertas cosas y de ahí sacar investigaciones y conclusiones que me ayudan también para mi práctica docente. Bueno, entonces por acá también vamos a tener algunos formatos de práctica que son importantes analizar para poder llegar a realizar esa práctica. Bueno, también entonces en estos lineamientos, ¿qué más vamos a encontrar? Vamos a encontrar los prerequisitos para poder realizar esa práctica. Yo acá los tengo abiertos, pero más adelante en este video vamos a hablar un poco más de ellos. También vamos a encontrar algunos actores importantes de la red académica de prácticas, como es el líder nacional de prácticas, el equipo nacional de prácticas educativas y pedagógicas, el líder nacional de componente práctico y el líder zonal. También entonces este documento de los lineamientos nos viene hablando de ese acompañamiento de prácticas que vamos a tener y también habla un poco del seminario que más adelante vamos a hablar de él y de algunas excepciones. Ahora pasemos entonces a ver otra parte muy importante y significativa que me pareció de este micrositio, es que nos viene hablando sobre el Laboratorio de Innovación y Excelencia. ¿Qué es este laboratorio? Es un simulador donde podemos desarrollar nuestras habilidades con situaciones problemas. En este simulador entonces se nos va a mostrar algunos avatares, también se encuentra un aula 360. Entonces, por medio de estos software podemos nosotros manipularlos e ir aprendiendo cómo poner en práctica en nuestra práctica cuando ya la tengamos que hacer en una institución educativa. Tanto tanto el laboratorio
como el simulador, ambos nos van a dar esas herramientas que necesitamos, ambos son de una manera digital, entonces por medio de estos podemos aprender muchas más cosas, como qué situaciones se nos pudieran presentar en una práctica real y de esa manera tener las herramientas para poder realizarla de una mejor manera y poder desarrollar sin ningún problema. O ocasionar algún problema en nuestros estudiantes, ya que tal vez no contamos con las herramientas necesarias. Bueno, luego entonces venimos acá a donde se nos va a hablar un poco más de los escenarios de práctica. Esos escenarios de práctica entonces se nos menciona que son híbridos. En los primeros cursos de la práctica vamos a tener unos escenarios que son dentro del campus virtual, pero luego se va a pasar a otros cursos de práctica donde sí va a ser en la vida real, va a ser en una institución educativa, va a ser en algún lugar donde podamos demostrar esas habilidades que hemos adquirido. Y yo por acá les voy a mostrar, acá tengo entonces abierto esos escenarios de práctica que podemos escoger. En mi caso, como yo estoy ubicada en la zona occidente, entonces puedo remitirme a esta parte y mirar cuáles son algunos escenarios de práctica con los cuales la UNAD tiene convenio. Bueno, regresemos entonces al micrositio. ¿Esto donde lo encontramos? Acá donde dice convenios, podemos entonces ir ahí y vamos a encontrar la página que anteriormente les mostré. Luego, entonces, ahora sí pasamos a la ruta de práctica. ¿Qué es esa ruta de práctica? Entonces, aquí se nos viene hablando un poco más de cuáles son esos cursos aprobados que necesitamos tener. En el caso de la licenciatura en idiomas o en lenguas extranjeras, es necesario tener como mínimo 40 créditos aprobados. Y para eso, entonces, podemos venir acá a nuestro documento, a nuestra ruta. Entonces aquí vamos a poder fijarnos cuáles son esos documentos, perdón, esos cursos o esos créditos que necesitamos tener aprobados para poder empezar a realizar la práctica. Entonces, en mi caso, yo estuve analizándolo y me doy cuenta de que ya he aprobado Cátedra Unadista, Introducción a las Lenguas. El servicio social aún no lo he realizado, entonces es algo que tengo pendiente. Herramientas digitales también, pensamiento lógico matemático también, epistemología e historia de la pedagogía lo estoy viendo en estos momentos, igual que lengua materna. Fundamentos y generalidades de investigación también lo estoy viendo en estos momentos y me quedaría faltando didáctica e introducción to languages. Entonces tengo aún tres cursos los cuales debo de ver para poder empezar mi práctica pedagógica. También, entonces aquí en amarillo vamos a encontrar todos esos cursos que necesitamos ver o que son de la práctica pedagógica como tal. Entonces, estos mismos cursos los vamos a encontrar aquí en esta otra pestaña, pero ¿cuál es la diferencia? De que aquí encontramos en qué periodos debemos verlos y también algo que me parece muy importante es la modalidad de práctica. Como les contaba ahorita, algunos cursos se ven en un entorno virtual que es en el mismo campus y ya otros entonces se ven en una institución educativa. Entonces, por ejemplo, estos primeros que estoy señalando acá, todos son de un componente virtual o una modalidad virtual, mientras que los otros cursos también entonces es una modalidad híbrida que algunas cosas tenemos que subir a nuestro campus, pero que en realidad es necesario asistir a una institución educativa. Entonces, todas estas herramientas me permiten conocer cuáles son esos cursos que podré matricular luego de haber terminado esos tres cursos que aún no he matriculado para poder empezar mis prácticas. Bueno, entonces aquí vamos a regresar otra vez al micrositio luego de haber analizado esto y vamos a pasar a esta última parte que también es muy importante y ese es el seminario prepráctica. Ese seminario nos permite como prepararnos para poder empezar esas prácticas y en especial conocer como más allá de los requisitos que se necesitan para poder seleccionar el lugar, estableciendo nuestras condiciones, nuestras circunstancias personales. Entonces, en este seminario me pareció muy interesante porque allí, por medio del foro, voy a poder entonces explicar cuáles son mis circunstancias, en dónde vivo. Por ejemplo, en mi caso, pues yo trabajo a tiempo completo, trabajo en una institución educativa y como leía en las preguntas frecuentes ahorita que más adelante se las voy a mostrar, pues mi, mi tiempo laborado no cuenta como una práctica, entonces también puedo ver cómo allí me pueden ayudar en ese seminario prepráctica para poder cómo realizar mis prácticas.
Estos videos entonces son muy claros explicando más como de qué es el seminario prepráctica, cómo nos puede ayudar, cómo ingresar a él. Entonces, en ese caso, aquí puedo ver que ya cuando haya realizado esos cursos que aún me faltan, ya estoy lista para poder hacer ese seminario prepráctica. Ese seminario lo debo hacer antes de matricular los cursos de práctica y es simplemente entrando a este formulario, el cual acá yo ya tengo abierto. Son simplemente responder estas preguntas y luego, después de pasar 48 horas, voy entonces a poder ver en mi campus virtual ese seminario, siguiendo algunos pasos extra y poder empezar con este seminario prepráctica. Finalmente, entonces, aquí vamos a encontrar algunas preguntas frecuentes que me parecieron muy interesantes, en especial, como les mencionaba ahorita, de que la práctica pedagógica no la puedo realizar en la misma institución educativa donde me encuentro laborando como docente, entonces es algo que al final tendré que analizar. Bueno, espero entonces que haya sido clara toda la información. Para mí quedó muy claro todo lo que menciona el micrositio y me parece que es una ayuda muy importante para uno poder ubicarse y saber cómo ir realizando ese proceso para empezar las prácticas y cómo llevarlo entonces a un feliz término. Muchísimas gracias.